Salud amigos, la píldora espiritual de hoy bien podría ser una lección de la escuela interior, escuela concepto espiritual. Pero va a seguir siendo una píldora en la cual vamos a hacer una analogía titulada Navegando por el mar de la vida. Si observamos la vida desde una perspectiva espiritual, existe una idea, tanto en su forma como en su sustancia, y ambas describen la vida espiritual de las personas. La vida es un mar, un océano, y la persona, o cada vida, es una embarcación. El hombre a menudo experimenta esta analogía en sus sueños. El mar de la vida se nos puede presentar de diferentes aspectos. En ocasiones puede ser tormentoso, como cuando el cielo está gris, y en otros momentos nos encontramos como cuando brilla el sol y el mar se encuentra calmado. Pero solo hasta la llegada de la siguiente tormenta. Son periplos que van de la tormenta a cuando brilla el sol y el mar está calmo. Y bueno, así se nos va alternando hasta que el viaje llega a su destino, la tierra firme, que es el mundo del espíritu, el verdadero hogar del hombre. Por lo tanto, todo depende de lo bien que uno puede dirigir su vida. Uno se puede desenvolver como un capitán muy hábil y entrenado, con experiencia. Un capitán que no le teme al peligro. Él dirige bien su embarcación a través de estas tormentas y en los periodos buenos y calmados se fortalece para la siguiente tormenta. Otro individuo se pone nervioso y pierde su control interno cuando se avecina una tormenta. Y otro tiene tanto miedo que en su pavor no quiere en absoluto dirigir su barco, sino que lo deja a la deriva en la tormenta de la vida y con esta actitud no logra nada. Vosotros os dais cuenta, por supuesto, que estos disturbios atmosféricos, los nubarrones que se van avecinando, estas tormentas de rayos, estos huracanes, son pruebas que nos trae la vida. Una persona que ya ha pasado por alguna enseñanza espiritual y es un poco más sensible, ya puede detectar muy bien en qué punto se encuentra su pequeña embarcación en este momento en concreto. También me gustaría hablar sobre estas pruebas. Ningún grupo de personas, sea una familia o una comunidad, se ve libre de que haya al menos un alma humana en el nivel tan bajo de su desarrollo que se convierta en un peón de las fuerzas de la oscuridad. Y esto no quiere decir que tenga que ser una mala persona. No. Es suficiente con que no acepte la validez de ciertas leyes espirituales en su propia vida. Que no quiere aplicarlas o que, a pesar de ciertas cualidades excelentes, no cultive la honestidad consigo mismo. El mundo de la oscuridad se aprovecha y toma su material de estas vibraciones negativas, de esta falta de disciplina interna y autoconsciencia, que son las resultantes de que el hombre no sigue la ley divina. La materia espiritual es parecida a unos hilos finos y delgados. Son como rayos. Y bueno, en este caso es una textura de un color mucho más sombrío, que se hilan, se anudan y se refuerzan hasta que queda una bola tan apretada de confusión que uno la puede desenredar solo con gran dificultad. No obstante, no solamente es esa persona en concreto la que provee el material para una situación tan confusa, sino que todas las demás personas que están involucradas en el grupo contribuyen con su parte que surge
de sus propios errores, de sus propias debilidades y violaciones de las leyes espirituales. Y así van hilando más material del mismo género hasta que la verdad ya no es discernible ni para aquellos que tienen la vista muy aguda. Al menos, no de una manera fácil y con frecuencia, poder encontrar la verdad le va a requerir de mucho esfuerzo. Para una persona que aspira a una conciencia espiritual más elevada, a veces es sumamente difícil saber cómo se tiene que comportar cuando se presentan estas pruebas, puesto que las fuerzas oscuras saben muy bien qué hacer que la mentira aparezca como verdad y la verdad como una mentira, el bien como el mal y el mal como el bien. Así, de esta manera, las personas se confunden. El que en realidad desea estar en la verdad ya no sabe cómo actuar de la manera correcta. Y a menudo, inconscientemente, sus vibraciones internas enfermizas, de las cuales no se da cuenta, contribuyen no solo a confundir más la situación, sino que también a evitar que la perciba con claridad y, por lo tanto, que pueda saber cómo enfrentarla. Es por ello que es tan importante que el hombre se eduque en una conciencia espiritual y, de acuerdo a su nivel, se comprometa a desarrollar al máximo con su capacidad. De lo contrario, él, en su inconsciencia, también se convertirá en un peón de las fuerzas de la oscuridad. Su embarcación será llevado de un lado a otro y él ya no será capaz de dirigirla correctamente. Así que no puede disipar los nubarrones a solas para ser capaz de ver la verdad, percibir el núcleo del problema y saber qué hacer o no para poner su energía al servicio del bien. Solamente lo puedes hacer si te embarcas en un camino como en el que se muestra en la escuela Conciencia Espiritual, aprendiendo una disciplina que te permite entrar en todo momento en tu silencio interno. Sobre todo en medio de una tormenta violenta, para que puedas contactar con Dios y sus espíritus divinos y abrirte a la inspiración de la verdad. Al observarte con todas tus faltas y venciendo todas sus resistencias. Las leyes espirituales pueden o deben convertirse en una realidad viva en 3 niveles diferentes. Y como observación diré que cuanto mayor es el desarrollo, más profundo será el nivel de penetración. Estos son los niveles. Primero, el hacer. Segundo, el pensar. Y tercero, el sentir. La mayor dificultad estriba en ponerlas en práctica en el nivel emocional, que es el nivel más elevado. Por un lado, porque en un principio muchos sentimientos no son conscientes y se necesita trabajo, buena voluntad y paciencia para poder hacerlos conscientes. Y por otro lado, porque uno no puede controlar sus sentimientos de manera tan directa e inmediata como lo puede hacer con sus pensamientos o acciones. Esto requiere de mucho trabajo. Requiere mucho trabajo arduo en el nivel espiritual, de autoanálisis y de asimilación completa de las leyes espirituales, antes de que las emociones las puedas comenzar a cambiar. Cuando una persona está poco desarrollada, su comprensión y su adhesión a las leyes espirituales es bastante superficial. Por esto, Dios comenzó dando los 10 mandamientos a la humanidad. Estos están enfocados a las acciones del hombre. No robarás, no mentirás, etc. Al hombre común de aquella época le costó bastante asimilarlas,
y todavía es difícil para algunos grupos de personas que se encarnan desde las esferas inferiores. La etapa siguiente se dirige a los pensamientos. Normalmente, el hombre actúa a través de la corrección, pero sus pensamientos siguen otro curso. Actúa correctamente porque entiende que de otra manera tendría conflictos con el mundo externo. Pero aún le es difícil poder controlar sus pensamientos y a menudo desea cosas que no están acordes con las leyes espirituales. El hombre todavía no comprende que sus pensamientos y sus sentimientos, cuando son impuros, necesariamente provocan conflictos en su interior, ya que todos los pensamientos y sentimientos crean una forma y una substancia en el espíritu, que causan efectos externos y reacciones en cadena, aunque él no pueda percibir esto de una forma inmediata. Llegar a tener esta perspectiva requiere de una conciencia espiritual que solo se logra mediante un desarrollo de sí mismo. Y de esta manera, Cristo nos trajo una comprensión más amplia de las leyes divinas y de los mandamientos. Específicamente, la enseñanza de que también puedes pecar en pensamiento. En su tiempo, la humanidad ya estaba abriendo su conciencia más expandida y una percepción más profunda. Una persona que está en la segunda etapa y que se está esforzando al máximo para purificar el nivel de sus pensamientos, está mucho más avanzada que aquel que solo ha alcanzado la etapa de cumplir los mandamientos en cuanto a la acción correcta. Pero nosotros tenemos que aprender a profundizar más que eso y llegar a nuestros verdaderos sentimientos, los que a menudo permanecen en el inconsciente, que son tan fácilmente cubiertos con pretextos, en torno a los cuales no son tan fácil de engañarnos para no tener que ver lo que en realidad tenemos ahí. Este autoengaño inevitablemente nos tiene que provocar un conflicto en nosotros mismos y a menudo también con el mundo. Esto nos ocurre de esta manera, aunque nos neguemos a reconocer el verdadero origen de estos conflictos. Ya es bastante difícil tener que purificar mis pensamientos, por lo que reconocer que muchos de mis sentimientos todavía se desvían considerablemente de mis pensamientos o de mis intenciones conscientes es algo muy doloroso. Pero precisamente es este esfuerzo adicional el que Dios quiere que hagamos todos. Esta última etapa y esta profundización de la conciencia es, por supuesto, la más difícil de alcanzar. Es la meta a la que tenemos que aspirar. Es la verdadera purificación. El que pueda hacer consciente sus sentimientos más inescrutables y está dispuesto a reconocer que esos sentimientos no siempre van de acuerdo con lo que es aceptado como correcto en sus pensamientos, ya tiene mucho conseguido. Quien hace esto de manera continua hasta que lentamente adquiere maestría en esta habilidad, puede penetrar no solo su propia verdad, sino que en momentos y situaciones de dificultad puede encontrar el núcleo de la verdad. Entonces, puede disipar las nubes, puede desenredar la madeja de hilos nudo por nudo, ya que solo el que se enfrenta a sí mismo una y otra vez con valentía puede lograr la percepción de la verdad de otro ser humano o de cualquier otra situación. Y en esa circunstancia, la vanidad es un obstáculo insuperable. El que está ciego a su verdad, necesariamente está ciego a la verdad de los demás. Estos nudos y enredos
crean formas espirituales que son una realidad. Siempre los podemos observar en torno a grupos de personas. En todas partes existen estas madejas de nudos tejidas por fuerzas oscuras. Cada uno le añade su parte y a menudo hay una persona que contribuye especialmente a crear enredos y a que haya una confusión cada vez mayor. Pero si una sola persona que se encuentra en ese grupo, andando por este camino espiritual elevado y directo, confrontándose a su verdad día tras día, será ella quien eventualmente, y repito, no de un día para otro, esta persona tendrá éxito en deshacerse un nudo tras otro hasta que no quede ninguno y todo se aclare. Entonces, la persona débil tampoco podrá engañarse a sí misma, cosa que había sido perjudicial para ella y había obstaculizado su progreso. Por supuesto que en principio se resistirá, porque la confusión alimenta su ser inferior, que prefiere el camino de la menor resistencia, el de la vanidad, el del autoengaño y que prospera en discordia. Pero a la larga, incluso esta persona, que es débil, se sentirá liberada cuando los nubarrones desaparezcan de su vida. Incluso cuando solía unirse a ellas. Y cuando la verdad ilumine con su claridad una situación previamente oscura, no quedarán más preguntas sobre cuál es la actitud correcta, la acción correcta y de qué es justo. Todos tienen suficiente conocimiento de sí mismos o deberían empeñarse por alcanzarlo, para poder preguntarse: ¿qué puedo hacer yo para contribuir con mi parte al gran plan de salvación? La tarea encarnatoria de muchos no significa ni implica tener que llamar la atención de forma pública, pero en silencio, cada uno, en su propio nivel, puede y debe comenzar a cumplir con su parte, porque cada uno tenemos nuestra tarea dentro del plan de salvación, incluso el más débil. Para él o ella puede ser que sea suficiente y significaría un gran logro el poder deshacerse de un defecto personal en concreto. El poder corregir algo que tengo pendiente con otra persona para lo cual hemos encarnado simultáneamente. El adaptar mis acciones a las leyes de Dios y el abstenerme de ceder a los impulsos de mis instintos más bajos. De otras personas se exige más. Siempre aquello que es más difícil, que necesita mucha perseverancia, cada quien se purifica y se desarrolla dentro de la capacidad, de su nivel y de su fuerza. Para los que están más avanzados en su desarrollo, este proceso de purificación automáticamente conduce a la habilidad de desenredar los nudos en torno suyo, de aclarar situaciones confusas y muchas otras cosas más. De esta manera, ellos realizan su tarea encarnatoria y contribuyen al gran plan de salvación con el cual cada acción cuenta tanto. Y luego se encontrarán con más tareas. Todas las personas queremos ser felices. Si este anhelo de felicidad y de perfección no existiera en el alma humana, no tendríamos desarrollo. Pero hay muy pocos que preguntan: ¿qué puedo dar de mí? ¿Cómo puedo contribuir al gran plan de salvación? Nosotros siempre estamos demandando algo. No es necesario con una plegaria directa para que se cumpla tal o cual deseo, sino con mi voluntarismo, mis sentimientos y a menudo incluso con mi pensamiento. Nosotros
queremos lo mejor para nosotros mismos y nos entristecemos por las dificultades que se nos presentan en la vida. Pero ¿alguna vez le hemos preguntado a Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Puesto que quien clama por su propia felicidad, como la meta final, rompe el ciclo del flujo de energía vital, que es la base de todo lo espiritual. Y este es generalmente el caso, incluso cuando no seamos conscientes de ello. Y en cuanto este ciclo se interrumpe, se muere. Supongamos que fue satisfecho uno de tus deseos personales. Vamos a poner este ejemplo. Si luego consideras que tu satisfacción llegó a su meta final, no queda nada vivo en tu interior y por lo tanto tu felicidad durará poco. Solo el que mantiene su ciclo fluyendo activamente, estando constantemente consciente e inspirado por el deseo de poner al servicio y a la utilización espiritual del gran plan de salvación, todo lo que ha recibido de ayuda y de gracia, en la felicidad y en la plenitud, en la guía y la intervención divina, y que actúa y se siente de acuerdo a todo esto, también podrá sostener y mantener su propia felicidad. Tú puedes y debes permitir que Dios te guíe para que puedas llegar a esta meta. Una persona que lo hace es de verdad partícipe del orden divino. Y su felicidad nunca será superficial, ni se secará ni morirá, sino que estará siempre viva, pulsante, regenerándose de manera permanente. Y solo una persona con esa clase de intencionalidad es merecedora de la ayuda y de la guía divina especial. Sí, son pocas las personas que piensan así. Se acercan a Dios y le piden deseos y le hacen demandas, pero no están dispuestas a darle nada al mundo de Dios, ni a esta gran batalla que es tan importante. Todos nosotros tenemos que pensar sobre esto. A quien se acerque a Dios de esta manera, se le puede otorgar más luz. Se le puede otorgar más luz y ayuda para desenredar los nudos y para tener la fuerza de navegar bien con su pequeña embarcación. Incluso en una tormenta. De manera que termina fortalecido e iluminado como es la voluntad de Dios. Lux